A ver, si caíste aquí y ahora en Manual de Vida, tienes segurito tres garantías. El conocimiento de Gris, Amenazado por la controversia de Chini, te proponen un enfoque real y positivo, pero diferente a lo que normalmente escuchas. porque cuando la vida aprieta, vas a encontrar la información que necesitas en este espacio. Y con 3 rayitas menos de drama. Bienvenidos a Familia Manual, patrocinados por manualdecompras.com. Vivamos en conciencia. Hola familia Manual, bienvenidos a un podcast más. Estamos estrenando locaciones, ustedes no lo ven, pero nosotras sí estamos muy contentas, muy cómodas. Y el tema de hoy es el miedo. ¡Qué miedo! Sí, no lo hemos tratado y hemos hablado al respecto, pero no lo hemos tratado per se de la importancia, el origen de las emociones negativas es el miedo. Y pues no hay un solo terrícola que no lo padezca en alguna de sus formas, que no lo viva y que no tenga un sentido en su vida y que no esté presente hoy en cada ser humano el miedo. Así que, Chinita. Sí, la verdad es que yo le presenté la propuesta del miedo a mi mamá, porque creo que ahorita es un tema muy ad hoc con la situación global que estamos viviendo. Yo creo que si hay algo que nos sentimos amenazados es por miedo a la muerte, por miedo a la enfermedad, por miedo a la culpa de ser responsable por la enfermedad o la salud de alguien. La carencia, la escasez, la economía que se cae, la inseguridad, ¿no? O sea, creo que sí es un mundo que desafortunadamente vivimos con demasiados miedos porque todo miedo sobra. Y es importante como que yo creo que tocar el tema porque, y principalmente por un consejo que yo recibí de mi sabia madre, que fue nunca tomar decisiones en base al miedo. Y lo repito. Desde el miedo. Nunca tomar decisiones desde el miedo. Yo creo que si analizas tu vida y te preguntas por qué tomaste esa decisión, te puedo casi apostar que muchos de nosotros, el 50% de las veces o más, tomamos decisiones desde el miedo, porque es para protegerte o para prevenir o para, no sé. ¿Y tú qué opinas, Ma? Yo creo que puede traer un resultado bastante negativo. Existe el miedo de supervivencia, que evidentemente hay que tomar decisiones desde el miedo, que es ¿no? Que si viene un lobo detrás, córrele. Y no que déjame que se me quite el miedo para ver si corro o no. Sí, no. Entonces, pero sí el miedo emocional, sí el caos, sí la crisis. Muchas veces, como tú dices, Chinita, tomamos decisiones en etapa de crisis, en etapa de miedo, en etapa de caos. Y suelen no gustarnos los resultados. Suelen cambiar las circunstancias a como las teníamos pensadas y después decir, y si me hubiera esperado tantito, y si. Por eso vale la pena sostener, entender, tengo miedo y no es momento. Estoy enojadísimo y no es momento. Estoy muy triste y no es momento de tomar decisiones. Pero la vivencia entonces del miedo, ¿para qué rayos es, Chinita? Sí, yo creo que, y eso lo vi hace poco. Qué bueno que me preguntaste porque vengo preparada. Ay, qué churro. A mí se me hizo muy interesante que el otro día había como Matías de Estéfano, que es como... Ah, sí. Bueno, en fin. Este señor que estudia mucho la metafísica y el origen del mundo y todo esto, explica mucho cómo antes teníamos la obscuridad como algo malo, como algo negativo, y la luz como algo positivo. Y todo esto nació como a raíz de la
biológica, o sea, nos enseñaron nuestros ancestros y los tenemos grabado en nuestro ADN, que si es de noche somos una presa, o sea, es más fácil Frágiles, que vulnerables. nos puedan comer, que nos puedan matar, que podamos sufrir algún tipo de riesgo, ¿no? Y entonces ancestralmente se nos quedó grabado que la sombra. La oscuridad es negro, la oscuridad es negro, ¿eh? Si Sí, no pues sabías, sí, cierto, eso. la oscuridad es mala y la luz es buena. Entonces, que en realidad no es cierto. Lo que él trataba de explicar es que hay una energía positiva y negativa, y cuando digo positiva y negativa digo literalmente como imán, o sea, positivo más, negativo menos, tienen que crean el balance, o sea, es un balance. La energía, no puedes irte a ningún extremo porque cualquier extremo, como todo en la vida, es malo. Entonces, si de la nada llega algo negativo a tu vida, que muchas veces decimos karma o miedo o algo que pasa negativo en tu vida, y rechazas automáticamente. Significa que tú te estás saliendo a un extremo, entonces necesitas una energía que te empuje de regreso al balance. Entonces es como, en realidad, las cosas malas que suceden en tu vida son malas entre comillas, ¿no? Malas entre comillas, como nosotros lo tenemos entendido, es que nada más es un sistema literalmente energético que te está jalando al balance diciendo, o sea, como te está saliendo del camino, por ahí no es. Regrésate. Esto es el famoso péndulo, Chinita. Ajá. Y entonces yo creo que eso fue muy interesante porque el pensar que en realidad no hay nada malo en el mundo, sino simplemente son energías que te están empujando como por ahí no es, aguas, o sea, ve, por eso te está doliendo, por eso te estás sintiendo tantas emociones feas, porque por ahí no es, o sea, vete por otro camino. Ya te entendí. Es un poco el escuchar el miedo. Y literalmente para eso es la sensación del miedo, para ser escuchada. Y tal como dices, no tanto hablando desde la energía per se, que es absolutamente válido, sino desde la emoción y la sensación del miedo. Qué cosa más espantosa, ¿no? Todos lo hemos sentido y es horrible. Y lo primero que llega es sácate. Sácate. Es algo que no queremos sentir y buscamos de qué manera. Y es lo que más nos mueve a un ser humano. Lo puedes tener tirado en un sillón y no hay manera, que porque si trae la autoestima baja, que porque si ahorita trae las defensas bajas, que porque si ahorita no es sigue tirado. Nada lo motiva, nada lo encuentra. Pero a ver, llega un perro hecho la mocha. No, creo que el perro no, pero un perro lobo. A lo mejor no, pero un oso enorme. ¿Y qué defensas? Ni qué, ni nada. Te pones a correr. No corre, vuela. Exactamente esa es la intención del miedo, que realmente mueve al ser humano y, como dice Chini, exactamente es este generador del péndulo que hace que encontremos el centro, que podamos ver lo que de otro modo no veríamos si no es a través del miedo. No, este muchacho no se hubiera movido del sillón y se muere y se vuelve calaca y ahí se lo encuentran. Si no le hubiera dado miedo. Si no, hay algo que te mueve. Cuando estás sintiendo una amenaza, cuando estás sintiendo un cambio, cuando estamos sintiendo el miedo, de muchas formas se percibe el miedo. Por eso les decía que detrás del enojo, detrás de un hombre muy enojado, una mujer muy enojada, hay algo que le está generando miedo. Detrás de alguien que está viviendo un gran odio, un gran rencor, hay miedo. Y ese miedo es el que vale la pena reconocer y saber de dónde se está generando, porque es precisamente la clave para dejar de sentir ese terrible enojo, ese terrible rencor, esa gran culpa. Detrás de la culpa está el miedo. Entonces, el miedo a que seas juzgado, el miedo a que no te amen, el miedo a que... Al rechazo social, arder en el infierno. Ve tú a saber, la verdad es que
no sé, hay muchos caminos por donde el miedo va recorriendo sabiamente por donde nos pega, porque es un mago. Ujú. Es un mago porque es nuestro mismo ego que está precisamente, que nos conoce y sabe precisamente cuáles son nuestros puntos flacos. Entonces, esto que referíamos del péndulo es un punto importante que queríamos mencionar. Es el ir y venir hasta encontrar el justo medio, y es ahí donde para, es ahí donde se encuentra la calma, donde ya no está el positivo y el negativo. Y cuando hay calma, está la paz, está la quietud, y es ahí donde no hay miedo, ¿no? Donde está pues la paz, el contentamiento. Uh-huh. Es precisamente la palabra, el contentamiento. No se llama precisamente alegría, sino saber, cuando el corazón sabe que todo está bien. Y pero por eso yo creo que es tan importante tomar decisiones no en base al miedo, porque te estás tomando como que tu alerta, el miedo funciona como una alerta, como por ahí no, pero no funciona como una señal de qué deberías de hacer o qué cambio deberías de tomar. Simplemente es como diciéndote como nada más aquí caution, no pases y ya. Y yo creo que muchas veces esa alerta la tomamos como una instrucción, como, entonces ya nunca jamás, o sea, si se está sonando la alarma en una puerta roja, entonces dices, ya nunca jamás voy a tomar una puerta roja porque la puerta roja es mala, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué onda con eso de enfrentar tus miedos? No, o sea, no, yo digo en la toma de decisiones, que ya habíamos hablado un poco de esto, nada más otra vez recalcando que el miedo es una alerta, no es una instrucción de qué deberías de hacer. Y muchas veces nos los tomamos como una instrucción, o sea, y yo creo que no, la respuesta no es tan directa, no es tan fácil, nada más es como una alarma diciéndote como no estás yendo por buen camino. Está bonito. Vayamos poniendo un ejemplo. Okay. Ya te agarré perfecto la onda. Uh-huh. A lo que voy es exactamente, primero estás sintiendo la emoción, que muchas veces va a ser, ya dijimos, estoy furioso, estoy enojado porque resulta que mi cuñado le está robando a mi esposo. Uh-huh. ¿No? Y estoy furioso y lo odio. Uh-huh. ¿No? Y ese punto, ese foco rojo del que mencionas, es decir, no quiero saber nada más de ese hombre, no quiero ni que se le acerque, quiero que se acabe ese negocio, quiero que no tengamos más que ver con él porque a ver qué más nos roba, y no quiero saber más. Uh-huh. ¿No? Y esa gente, no quiero saber porque esa gente malvada. Y le tienes miedo al daño que te pueda causar el cuñado. Exactamente, hay que ver, porque el miedo no es tan sencillo. La recomendación aquí es, cuando hay una situación así, desde luego se toman las medidas externas necesarias. Sí, claro, no estés haciendo negocios con el cuñado, evidentemente. Pero hay que ver por qué cuando hay una reacción emocional tan fuerte, es que hay miedo detrás. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué es tanto miedo? A veces es un miedo a la carencia impresionante, a veces tengo sobre todo la inseguridad, tengo clavado esto de la inseguridad, me puede pasar, soy frágil, estoy a expensas de cualquiera decida asaltarme, hacerme un fraude, abusar de mí. Uh-huh. Entonces hay que ir más allá de solo el hecho, buscar exactamente dónde está ese miedo haciéndome vulnerable, frágil. Porque va a ser el cuñado, como dijimos, pero pues también me voy a sentir que me va a querer robarla de la tiendita de la esquina. Exactamente, o sea, esto no es solamente a través del cuñado, sino que lo voy a encontrar en otro lado, precisamente porque debajo hay algo más de fondo. Entonces, vale la pena, donde haya una emoción fuerte de rechazo, de incomodidad, buscar a qué le tengo miedo, o de qué ansiedad. me puede pasar. O sea, todas las emociones negativas derivan la del angustia, miedo. la ansiedad, sí, horripilantes. Y otro punto que queríamos tocar, Chini y Winnie, ¿qué es esto de los ataques de miedo, los ataques de pánico? Sí, pues en lo personal no he tenido, o sea, yo creo que el ataque de miedo es
como que se deriva de muchos, ¿no? Como ataque de ansiedad, ataque de estrés, ataque de corazón. Eso es lo... No, sí, ya sé, ya te fuiste. Pero sí, a lo que vamos es que también son muy comunes para quien los haya vivido, son horripilantes. El como famoso, que te paraliza, ¿no? el famoso ataque de pánico, ¿no? Bueno, yo he tenido sueños en los que como tuve una pesadilla una vez que estaba como cargando gasolina y fue horrible porque de la nada empezó a me bajo del coche, cargo gasolina tal y veo que una persona se me empieza a acercar como un señor y sé que obviamente en mi sueño es malo y como que me quiere matar o algo me quiere hacer, ¿no? Pero me paraliza de miedo y no puedo, me tiro en el piso y no me puedo mover de tanto miedo que tengo. Y yo digo, solo súbete al coche y cierra la puerta y maneja, pero era tal la... No puedes. Como, ajá, exacto. Y en mi sueño como que me desesperaba y me quería meter al coche y moverme. Y no podía y nada más veía que el señor se estaba acercando lentamente. Ahí cuando se acercó me desperté, gracias a Dios. Pero, o sea, sí fue como... Yo creo que eso puede ser un buen ejemplo de un ataque de miedo. Listilla la muchacha que me despierto hecha la mocha. Sí. No, Chinita, bueno, no, eso sí es una descarada pesadilla. A lo que voy es que sucede que cuando estamos alterando el sistema nervioso constantemente con pensamientos de miedo, con pensamientos negativos, con pensamientos, eso, vamos a llamarle simplemente negativos. Todos sabemos cuáles son los que no me están llevando a ningún lado y que estoy dando vueltas sobre algo. Y llevamos un largo tiempo irritando, vamos a decir, el sistema nervioso, irritando con emociones. A la hora que hay pensamientos negativos, evidentemente los químicos que van a responder, bueno, serán el cortisol y demás, o sea, estos químicos que irritan el sistema nervioso. Ok, y así llevo un rato. Y cuando estoy en el cine más tranquila o cuando estoy quedándome dormido o cuando estoy de pronto descansando, vamos a decir que el sistema nervioso de alguna manera lo que hace es vomitar, literalmente. Es generar y sacar todo este estrés en una crisis de pánico en la que empieza con, puede ser taquicardia, una fuerte sudoración de manos, un miedo a morir, en fin, es una sensación espantosa. Pero es literalmente, y además el pensar es, ¿pero de qué? O sea, pero justo estaba yo nada más en el cine, justo estaba yo relajándome, justo es ni al caso. Y entonces sí, es precisamente cuando el sistema nervioso puede liberar todo esto. No, peligroso per se, pues no es, pues, la sensación de muerte es espantosa, como literalmente suena horrible, pero cuando vomitas dices qué cosa espantosa, o el antes de vomitar es espantoso, Ay, ¿no? sí, todo Pero es horrible. una descarga de sanación, vamos a decirlo así. Es importante saber que esto luego lo que queda es como el miedo al miedo. Me da miedo a que vuelva a darme un ataque de pánico y eso genera otro ataque de pánico. Generalmente vienen 2, 3 ataques de pánico, a veces no es solo uno, y pensar que es algo pasajero, que es una sensación horrible, pero tratar de mantener la calma lo más que se pueda y saber que no debo alimentar el miedo al miedo, que no va a pasar nada, que esto es una especie de lo que el sistema nervioso está tratando de sanarme de alguna manera, tenerlo consciente es bueno, es importante saberlo, ¿no? Y además si estás acompañando a alguien que está padeciendo un ataque de pánico, saber qué va a pasar, tenerlo en calma, sentarlo, ¿no? Pero es algo pasajero. Uh-huh. Es importante. Muchas veces creen que les está dando un ataque cardíaco, en fin, la sensación es horripilante. Por eso queríamos tocarlo, esto de los famosos ataques de pánico. Y yo creo que mucho de eso se deriva también de la ansiedad, ¿no? Como que claro, el estar constantemente ocupando tu mente con un pensamiento de el que sí me pasa o el que sí esto sucede y no está bajo mi control, o sea, es súper enfermizo y
inevitablemente el cuerpo va a reaccionar a tanto estrés y a tanto miedo. O sea, no tienes, claro, lo que pasa es que lo pones en modo, en modo alarma, supervivencia. Entonces, todo el santo día. exactamente. La ansiedad es el miedo al futuro. Algo en el futuro me está generando un gran miedo, algo que estoy queriendo controlar en el futuro, que no se deja, que no se puede controlar en el futuro y que temo constantemente. Esa es la ansiedad. Pero bueno, yo quiero como nada más darle una nueva luz al miedo, porque yo creo que todos teníamos esta connotación de que el miedo era algo negativo y yo creo que al revés, yo creo que funciona como un sistema de defensa, o sea, a mí se me hace como el sistema inmune de la vida. O sea, es como decir, si toco el fuego, tu sistema inmune te va a decir, ouch, me duele un buen, me estoy quemando, te puedes morir de eso, ¿no? Yo creo que el miedo funciona de la misma manera, o sea, si te está empezando a dar miedo a algo, es una alerta de decir, ok, hay algo en mí, hay una inseguridad dentro de mí, dentro de mi pensar, dentro de mi subconsciente, dentro de mi emocionalidad, ancestral, lo que quieras. Que necesita atención. Que necesita atención y necesito como que ir dentro y sanar. Como todo es ir dentro y sanar, ¿no? Pero el miedo a mí se me hace como algo positivo. Que se siente espantoso. Que se siente horrible, como todas las alarmas y como el sistema inmune que dice, pero es que si no de otra manera tú te podrías ir a lugares muy peligrosos, igual que con el sistema inmune. O sea, como en las películas de suspenso, ¿no? Que escuches la musiquita de ti, 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 y ves el closet que hace de y ves a la niña que entra y dices, no entres, o sea, tienes la alerta 1, la alerta 2, la alerta 3, me estoy muriendo de miedo por ti, y de todos modos entra y la mata el fantasma o el monstruo. Es igual, o sea, si la niña le hubiera hecho caso a su miedo y se sale corriendo del otro lado y no entra al closet, no le hubiera matado el payaso o lo que sea. Entonces, como que yo creo que es aprender a recibir el miedo, sí, tal vez desde otro contexto. Por supuesto que la educación que tenemos es de rechazo absoluto, es total rechazo, es quítamelo. A mí no me importa si después me va a matar el payaso, no. Ahorita quítame el miedo. Pues no igual que el sistema inmune, ¿no? O sea, por eso tenemos tantos analgésicos que dices como, ¿sabes qué? Me da igual, dame un Advil, dame un Pepto, quítame este dolor, no me importa si o sea, como que no buscas el problema, nada más lo duermes. Es lo mismo con el miedo, si no lo volteas a ver, nada más lo vas a dormir un rato, pero tarde o temprano se va a empeorar la enfermedad porque no le estás dando el tratamiento que necesita. Por ejemplo, el miedo a la enfermedad, Chinita, para hacerlo más concreto. La invitación, cuando tengo tanto miedo a enfermarme, cuando mi pensar está demasiado tiempo en que si el virus, en que si me puse, en que si qué me puede pasar, en que si me duele, ¿no? Estoy absolutamente envuelta en evitar el dolor, en evitar el malestar. Voy atrás, busco por qué me da tanto miedo enfermarme, que no sé, que tengo que madurar, entender. Y bueno, cuando empiezo... Pero a mí en lo personal, o sea, no es por nada, pero o sea, no le tengo que escarbar mucho. O sea, me da miedo enfermarme porque va a doler. Exactamente. Me da miedo el dolor, pero pues eso no se quita. Claro que se quita. Ay. Claro que se quita cuando entiendes de dónde viene el dolor, de dónde viene el malestar, qué es lo que lo genera. Ir más allá. Y de veras hay mucho más allá. Digo, aquí no tendríamos el tiempo, pero ir a la bioética, ir a la física. Y no estoy diciendo que nos vayamos a meternos de científicos, pero sí hay mucho por aprender, entender, que nos daría mucha calma el decir, bueno, entonces el dolor no es precisamente algo que de la nada viene y me ataca. Si entiendo mejor el cómo funciona el malestar, qué es la enfermedad, ir más allá de lo que, por ejemplo, ahorita en el COVID nos están diciendo de solo tápate y corre, sino de verdad
tendríamos tanto los seres humanos por entender y reaccionar de maneras diferentes a lo elemental que se reacciona hace 1000 años, se reacciona igual. Hoy podríamos entender mejor cómo reaccionar ante precisamente, vamos a decir, la enfermedad, el dolor y estas circunstancias. A lo que voy es, el miedo nos invita a aprender, a ir, buscar y calmar. Cuando yo entiendo, no tengo miedo. Cuando yo sé dónde estoy, si tengo miedo porque estoy perdida, si saco un mapa, si veo, si me ubico, si sé un poco de por dónde vienen los vientos, a qué hora llueve aquí generalmente, dónde hay hoyos y cuando estoy perdida no siento miedo. Uh-huh. ¿Ok? Cuando estoy en un lugar que absolutamente desconozco, no tengo miedo, tengo pánico. Eso es a lo que me refiero, conocer más de qué se trata el miedo. No es solo como dicen, me dan miedo las alturas, pues aviéntate del tercer piso a ver qué tal te va. O sea, no es solo enfrentar así el miedo. Hay muchas formas de voltear y darle atención, o sea, voltear a ver y atender al miedo. No es solo, como decíamos, que el miedo se quita simplemente. Tengo miedo a las ratas, ponme una rata media hora en la mano y verás que se te quita. No, no. No es eso, es ir hacia nuestro interior, como tú decías. Tal vez si conozco más de las ratas, tal vez si sé de qué se trata, tal vez cómo es su vida, qué hacen cuando están enojadas, qué hacen cuando no, yo saber recordar un poco de dónde, cómo, eso va a ir haciendo que el miedo evolucione, me transforme y me haga más entendida de mí misma. Y desde luego me quita el miedo. Esa es la forma. Sí, o sea, yo creo que sí, el miedo es una invitación a educarte literalmente en ese tema en específico que temes, ¿no? O sea, como que igual que funciona como un sistema de alerta de decir, esto puede ser peligroso, entonces échate un clavado, investígale. Y es bien incómodo porque estás en un lugar que hasta te late el corazón horripilante cuando estás leyendo de eso, Sí. que es más, no quieres ni acercarte a eso. No es cómodo, no es fácil, pero paso a paso, tal vez acompañado, por eso es que es bonito hacerse acompañar. Un ser humano que te entiende y que es comprensivo y te escucha, siempre es la mejor compañía durante el miedo y te puede acompañar y es buena opción hacerse acompañar y hacerse entender más de qué es y por qué. Yo creo que la clave de cómo vencer el miedo es no justificarlo, sino más bien entenderlo. Ajá, o sea, como que si hay algo en particular que te da pánico, entonces entiéndelo, entiende la naturaleza de eso, entiende cómo funciona. ¿Qué papel juegas tú en eso? Ajá, no solamente decir, ay, me dan miedo las arañas. Bueno, habrán arañas que son muy buenas para ti, no sé, ¿sabes? O sea, como que habrán las arañas que ayudan muchísimo por alguna manera a toda la... O sea, No, y todas, cuando entiendes cuál es la función de la araña, sí, exacto. por qué, cuándo pica, sí, no, en dónde realidad la puedo solo encontrar. hay 2 arañas peligrosas en el mundo. Bueno, en tu ciudad, ¿no? Y es rarísimo y no te picas y haces tal y tal y tal. Entonces, como que... ese miedo va evolucionando. Se va transformando un poco. En vez de justificar, no, me dan pánico las arañas porque si te pica duele horrible y tengo un tío que se le cayó un brazo porque se lo tuvieron que amputar. Como que el justificar no va a ayudar al miedo, sino lo va a hacer le va a dar fortaleza. Sí, hablar de eso también, que hablamos de la neurolingüística, ¿te acuerdas? Sí, es importante no estar como cantando nuestros miedos, como socialmente pueden porque ser. Los fortaleces. Exactamente. O sea, la manera como de luchar contra el miedo y desvanecerlo un poco es enfrentándolo. Es más íntimo. Educándote en él. Y no, yo creo que la trampa mucho que la que caemos es en creer que tenemos la razón. Y entonces ya no vamos más allá de conocer eso que nos causa el miedo. Entonces, el quitarnos un poco la soberbia y decir, oye, puedo estar mal, puede haber otras maneras de ver esto, para quitarte ese miedo. Hablábamos de la película de los Croods. Ah, sí. Pues si alguien no la ha visto, se la recomiendo si tiene
pequeñitos en casa, pues más padre porque es de caricaturas, pero es de estos cavernícolas en donde el papá decía, no se sale porque si sales en ese instante te mueres. Y lo que había vivido el hombre pues había sido terrible porque había visto cosas espantosas. Pero al salir, no por su gusto, sino porque no le quedó de otra, entonces empezó a aprender y a perder el miedo y a verlo desde otro lugar, pues a conocer. Y si hubiera seguido con sus mismos sistemas de supervivencia, se hubiera muerto porque... Sí, y en sufrimiento. Ajá. Bueno, si ven la película, no les voy a decir toda la película, pero el chiste es que si no hubiera cambiado, se hubiera muerto. Y de hecho ahí en esa película el papá le tiene pánico a la noche. Sí, claro. Se meten a la cuevita cada vez que se mete el sol. Sí, claro. Véanla, está bonita y acuérdense de nosotras. Pues fue Pero, un placer, pues, sí. Chinita. Por favor, mándenos sus dudas, comentarios. Seguimos felices. Alicia de Coahuila, muchas gracias. Gracias por tus comentarios. La verdad es que tenemos varios y las estamos respondiendo, así que no dejen de hacer las preguntas. Lo estamos haciendo de manera personal. Y gracias por aumentar a la familia. Y si quieren que lo discutamos en el mismo podcast, también está padrísimo. Está muy padre, pero normalmente nos piden que resolvamos sus preguntas en privado, pero siempre los invitamos a discutirlo públicamente. Claro, nos encanta crecer a la familia Manual de Vida. Saludos. Gracias. Y hasta el próximo martes.